Se vienen 5 meses muy movidos para la economía argentina. Agosto es una muestra de esto. Ya hay bastante turbulencia cambiaria, hay incertidumbre por el default en el que cayó Argentina a fines del mes pasado. Vamos a hablar de esto con Jorge Todesca, es economista de FinSupport y fue viceministro de Economía durante la etapa de Jorge Remes-Lenikov. Todesca, un gusto, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pablo? Gusto en saludarlo. Muy bien, bueno, gracias por estar con nosotros. Todesca, ¿qué le pareció esta decisión del Banco Central de bajar un punto la tasa de interés, que es tal vez lo más novedoso del día de hoy? Eh, el tema es que es una decisión que luce como ausente de un plan, no sabe de dónde viene ni a dónde va, o sea, es muy coyuntural. Me da la impresión de que el Banco Central ha tenido alguna presión del Ministerio de Economía, sino desde un punto de vista lógico, con la cantidad de recursos que tiene que absorber en esta parte del año el Banco Central, uno esperaba exactamente lo opuesto. Claro. En su momento, el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, había adelantado que estaba pensando en bajar la tasa de interés si se conocían datos de inflación descendentes, ¿no? Que justamente el INDEC dio a conocer algunos datos de inflación que marcan un descenso. ¿Usted piensa que esto Sí, es así, que la inflación está bajando? no en el mes de julio. En el mes de julio tuvimos lo que podríamos llamar, en nuestros cálculos, desde luego, un pequeño rebote y el cierre del mes nos dio 2,9%. Para agosto estamos pronosticando un 2,2%, pero veníamos de un nivel de alrededor de 2,1%, o sea que en julio tuvimos un cierto rebote, como decía. Ahora, si miramos la tendencia anual, estamos con una inflación de por lo menos 37%. Entonces, cuando hablamos de un movimiento hacia arriba, hacia abajo, eventualmente son décimas. Eso no es un movimiento significativo de descenso de la inflación, ni siquiera dirían las cifras del INDEC, ¿verdad? Reiténeme, Todesca, ¿cuál es la inflación anual? Y nosotros tenemos en los últimos 12 meses un 37,9%. ¿Y en cuánto piensa que va a terminar la inflación de todo 2013, punta a punta? Perdón, Considerando lo el 2014, ¿no? Sí, bueno, alrededor de ese nivel, alrededor del 38%, si uno pensara que los meses que va agregando del año son relativamente parecidos a los que va sacando al tomar Claro. un periodo anual, ¿verdad? Sí, cuesta creer, digamos, que están dadas las condiciones para bajar la tasa con una inflación del 38%, ¿no? Por más que Claro, baje medio punto o un punto. Son valores demasiado altos como para darse el lujo por ahí de bajar las tasas. Brasil subió las tasas sustancialmente y no las ha bajado con una inflación que es muy inferior al 10%. Estamos hablando entre el 6 y el 7% anual. claro, pero ahí la preocupación por la inflación pareciera que conceptualmente es otra, ¿verdad? Yo realmente uno diría, el gobierno argentino no tiene una preocupación por la inflación, porque si miramos aún la acción de la Secretaría de Comercio, bueno, la Secretaría de Comercio va autorizando aumentos, racionalmente diría, no es para cuestionar que los aumente, los autorice, pero en sus propios aumentos hay una inflación elevada. Ujú. ¿Y qué va a pasar, digamos, con esta política aparentemente más laxa o flexible por parte del Banco Central? Porque evidentemente si se baja la tasa de interés es porque hay una intención de inyectar más dinero en la economía y tratar de impulsar la actividad. O sea, sería ridículo bajar la tasa y al mismo tiempo digamos, plantear una mayor absorción de pesos. Me da la sensación que se apunta a lo contrario, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ahí hay muchas contradicciones en todo lo que es lo monetario y lo fiscal, ¿no? En lo monetario, bueno, el Banco Central va a tener que producir una gran inyección de dinero para sufragar el gasto público, simultáneamente va a tener que esterilizar. Si miramos la evolución de los depósitos de plazo fijo tienen un crecimiento muy inferior al que tenían un año atrás, o sea, no hay una buena captación, aunque los bancos estén muy líquidos. Tampoco los bancos tienen mucha demanda de crédito, entonces hay un conjunto de contradicciones, o sea, hay una tasa de interés que desde el punto de vista del crédito y por la situación general desalienta
a los tomadores de crédito. Claramente eso es algo de lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, la tasa parece baja en relación a tener una contracción monetaria, controlar una ida de los pesos al dólar y demás. Y en el origen de todo esto, finalmente está el enorme déficit público, un gasto que crece al 41%, con unos ingresos que crecen al 32-33%. La presidenta igual se manifestó muy orgullosa, ¿no?, de este nivel de déficit, porque dijo, si la plata no la pone el Estado, no la pone nadie. O sea, ella justificó que el gasto crezca a los niveles que lo está haciendo. Claro, pero sería aceptable aún en esta situación de la economía, pero si esto no fuera viniendo en una secuencia de 6 años, ¿no? 6 años incrementando el gasto. De esta manera, bueno, es insostenible el nivel de déficit desde el punto de vista del financiamiento. Si dijéramos que ese gasto alberga una porción de inversión que está siendo financiada externamente, porque estamos renovando los ferrocarriles a crédito, porque estamos renovando los ferrocarriles pagando al contado, ¿no? Hay que decir, ¿no? Virtualmente, la parte que se está Sí, renovando. sí. Y lo mismo pasa con el resto de la inversión pública. Entonces, si uno tuviera este nivel de gasto, pero tuviera fuentes financieras alternativas a la emisión monetaria, bueno, podría aceptar el planteo, pero la única fuente es la emisión monetaria para financiar el déficit y el nivel impositivo, que nosotros sabemos que ya en relación al Producto Bruto está en el orden del 41%, ¿verdad? Bueno, o sea que la inflación, digamos, no va a bajar desde un piso mensual de por lo menos 2%, que es muy alto. Puede ser menor, tal vez la próxima vez a la de julio, que marcó un pico de casi 3, según sus estimaciones, pero vamos a estar con una inflación que continúa por encima del 2% mensual. ¿Y qué va a pasar con el nivel de actividad? ¿Qué espera para esta última parte del año? Que digamos, nos estanquemos en estos niveles, una caída mayor dentro de lo que ya es una caída importante en el nivel de consumo, producción, es decir, todos los indicadores dan para abajo. ¿Qué va a pasar en lo que resta del 2014? Bueno, globalmente nosotros pensamos que la economía en el primer semestre del año se ha contraído entre un 1,5 y un 2%. Y el resto del año, si siguen las actuales tendencias, probablemente, digo, como una estimación preliminar, agregue medio punto más. O sea, vamos a tener un año de una caída entre el 2, 2,5%, probablemente. Digo, la industria está cayendo casi un 5% en los primeros 7 meses del año, la construcción está cayendo más o menos un nivel similar, el comercio por lo menos está estancado, si no cayendo, y la actividad agropecuaria es la única que crece, ¿verdad? O sea que prácticamente no hay sectores que hoy estén en condiciones de impulsar una mejora. Claro, si uno mira del lado de la oferta no está creciendo. Eso también se ve incluso en la oferta exportable en Argentina. Pese a la devaluación que hubo, las exportaciones tampoco están creciendo. Las exportaciones me refiero no agropecuarias, ¿verdad? Entonces, la oferta industrial, manufacturera argentina no está creciendo y la actividad en los sectores de servicios tampoco. Ahora, lo último que le quería preguntar, digamos, tenemos un contexto de inflación alta, de un nivel de actividad decreciente y que sigue en picada. Tenemos un momento ahora ya en donde se empieza a notar turbulencia cambiaria, o sea, realmente son todos datos muy preocupantes. ¿Esto va a llevar a que el gobierno trate de acelerar un acuerdo con los holdouts, tal vez en enero, es decir, que no se vaya mucho más allá del default que ya está declarado? Bueno, la verdad que a mí eso me parece un terreno de alta incertidumbre. Y hasta ahora lo que el gobierno ha dicho insistente y claramente es que no va a hacer una oferta superior a la que en su momento hizo a los que ingresaron al proceso de canje. Y sea en el momento que sea, el gobierno hasta ahora ha dicho que no se va a mover de ese punto. Entonces, la verdad que no hay muchos elementos para pensar que a partir de enero va a haber una oferta diferente de esa. Ujú. Con lo cual, si es así, digamos, no habría un acercamiento, por lo menos entre el Estado o el gobierno y los fondos buitre. Todo seguiría en manos de
una posible negociación entre privados y los holdouts. Sí, claro, con la incertidumbre que esa negociación tiene en la medida en que cuánto es lo que el gobierno argentino pone del otro lado eh, eh, para compensar a los bonistas que no entraron al canje. En principio estaría poniendo lo mismo que puso para los que sí ingresaron. Entonces, no sé ahí cuál es el negocio financiero. Tendrían que aquellos que ganaron el juicio resignar pretensiones. Es un terreno, me parece, muy conflictivo e incierto todavía como para hacer un pronóstico. Jorge Todesca, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy No, amable. al contrario, Pablo, el gusto es mío.